Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y estar acompañándonos en este día, en el cual nosotros pues estamos trayéndoles a ustedes este Facebook Live. Nos honra que estén aquí conectados para conversar sobre un tema muy importante sobre la salud y bienestar de nuestras familias latinas. El cerebro adolescente todavía en los jóvenes pues está desarrollando y las decisiones que se toman en esta etapa pueden tener efectos a corto y largo plazo. Por eso hoy queremos brindarles información clara, basada en evidencia científica y presentada de manera sencilla por nuestros dos presentadores. Hoy tendremos 4 segmentos durante esta hora y media, en el cual estaremos hablando acerca de la marihuana y y qué es lo que es. También se abordará dónde se puede obtener la marihuana y otros productos de cannabis. Al igual también les estarán compartiendo estrategias de comunicación, prevención y tratamiento. Y luego pues tendremos un segmento en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas y los dos presentadores les van a dar las respuestas. Así que los animamos a que puedan poner sus preguntas en los comentarios y de esa manera pues obtendrán su respuesta. Es para mí un honor presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el doctor Luis Rolando Aguirre, que lleva más de 20 años de experiencia en medicina y salud pública. Ha trabajado en programas de asma, promoción de salud para adolescentes y adultos y también en reunificación familiar dentro de la Iniciativa Latina de Salud. Además, él coordina el programa de Padres en Acción, enfocado en la prevención del uso de sustancias en niños y adolescentes mediante educación y diálogo con la comunidad hispana del condado de Montgomery. Su trabajo cercano con familias, escuelas y organizaciones comunitarias lo han convertido en una voz de confianza en nuestra comunidad. También contamos con la presencia de la doctora Cristina Rabadán Diel, científica multidisciplinaria con más de 30 años de experiencia en los sectores académicos, gubernamentales y privados. Trabajó durante 21 años en los Institutos Nacionales de Salud, donde lideró importantes iniciativas de investigación y divulgación, incluyendo campañas dirigidas a comunidades hispanas. Ha representado a los Estados Unidos ante organizaciones internacionales como la OMS y actualmente es directora asociada en Westad, además de profesora universitaria y experta en políticas de salud y prevención. Nos sentimos profundamente agradecidos de contar con dos profesionales de este nivel para orientar esta conversación. Buenos días, buenas tardes, doctor Luis Rolando Aguirre y doctora Cristina Rabandiel. ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Hola Ingrid, siempre es un gusto estar con ustedes trabajando por nuestra comunidad. Gracias, doctor Aguirre y doctora Rabandiel, pues por acompañarnos. Así que para no tener a nuestra audiencia esperando más, vamos a dejarles a ustedes dos que empiecen este diálogo sobre lo que es la marihuana y el cerebro adolescente. Muy bien, muchas gracias. Creo que este es un tema que lo hemos estado esperando hace mucho tiempo. La inquietud de Cristina, pues no nace de ahora, sino desde hace algún tiempo en que hablemos y conversemos sobre la marihuana y llegó el momento. Y pues es un honor para mí, Cristina, y para la Iniciativa Latina de Salud, contar con tu presencia en este webinar, en el que abordaremos temas relacionados con la marihuana y sus efectos en el cerebro de los adolescentes. Últimamente, creo que todos nosotros hemos sido testigos que muchos adolescentes y preadolescentes están consumiendo esta sustancia. Lo sentimos en las calles, lo sentimos en las paradas de buses, en los supermercados. Entonces, para empezar esta conversación, te agradecería que tú nos comentes la experiencia que tienes acerca de la marihuana, acerca de por qué tenemos que preocuparnos de si nuestros hijos consumen esta droga y cuáles son los riesgos de consumir marihuana en la adolescencia. Mm, Vale, muchas gracias. Sí, efectivamente, llevaba ya mucho tiempo
con muchas ganas de tener este diálogo, no solamente con usted, doctora Aguirre, y su equipo, sino también con nuestra comunidad, porque la realidad de la marihuana ha cambiado mucho en estos últimos años y creo que es muy importante que las familias, los padres, los educadores sepan realmente qué es lo que está ocurriendo en nuestro condado, en nuestra comunidad. Vamos a empezar de una manera un poquito técnica, pero no técnica, ¿no? Y es el tema de marihuana, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que es importante es que hay personas que le llaman marihuana y hay personas que le llaman cannabis, ¿no? Y creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que ambos es lo mismo. Lo que ocurre es que cannabis realmente se refiere a la planta y normalmente las plantas se les da un nombre en latín y entonces es una planta de cannabis, pero es la planta de la marihuana. Entonces a partir de ahora, aunque ahora sí que se está empezando a... Hay un movimiento muy grande de decir, bueno, vamos a llamar a las cosas como son, ¿no? De su origen, de cannabis. Pero como nosotros estamos más acostumbrados a decir marihuana, pues vamos a usar marihuana para este webinario. Sin embargo, creo que es importante que todos ustedes sepan que no hay ninguna diferencia, ¿no? Bueno, esta es una planta que ha existido desde hace ya muchísimo tiempo y que se ha utilizado para diferentes fines. ¿Por qué? Porque como muchas de las plantas medicinales o plantas que tenemos, que usamos, pues tienen diferentes componentes que afectan al cuerpo humano, al organismo. En particular, la planta de la marihuana tiene unas sustancias que se les llaman cannabinoides, ¿no? Que viene del nombre de latín de cannabis, ¿no? Y son esos los que dan los efectos en el organismo y en el cerebro de las personas. Hay las dos más importantes, tal vez, porque sean las que más escuchamos, las que más vamos a ver en dispensarios, en la calle. Son dos cannabinoides, uno que se llama THC y otro que se llama CBD, perdón. Combinados dentro de la marihuana hacen que la experiencia del individuo sea mixta. Por ejemplo, el THC, que es lo que en este momento, sinceramente, en el sector de salud más nos preocupa, el THC es el cannabinoide o es la sustancia de la marihuana que hace que sintamos euforia, ¿no? Que una sensación de intoxicación. Mientras que la otra sustancia, el CBD, hace un poco lo contrario, ¿no? Hace que nos calmemos, que nos relajemos. De ahí que las personas que consumen marihuana tengan ambas experiencias, ¿no? Hoy en día, y hablaremos un poquito de esto, en el estado de Maryland, la marihuana es legal usarla para dos fines. El fin medicinal, se ha visto que hay algunos componentes de la marihuana que a través, por supuesto, de la aprobación de la Agencia del Medicamento de los Estados Unidos, se pueden utilizar para ciertas personas que tienen ciertas condiciones. Por supuesto, todo esto tiene que estar prescrito por un médico, con una receta médica, y la persona que lo recibe tiene que tener la autorización de los médicos de que puede usar. Lo que realmente en este momento nos preocupa, que es realmente lo que más está afectando a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, es el THC. Ese que es el que causa euforia e intoxicación. Y eso básicamente es la marihuana. Cuando uno ve la marihuana ya no la ve, aunque sí vemos a veces que son fotos, ¿no? de estas hojas verdes y tal, ¿no? Realmente cuando uno ve marihuana ya desmenuzada y seca, se puede ver una mezcla que puede ser de diferentes colores, o bien marrón, o gris, o verde, y eso es posiblemente lo que ustedes vayan a ver. Em, Doctor Aguirre, ¿quiere que hable un poquito de por qué tenemos que preocuparnos? Pues sí, es algo importante porque muchos papás ahí están presentes, pero y tal vez saben que han consumido, pero ¿por qué debemos preocuparnos que nuestro hijo consuma marihuana? Claro. Bueno, yo creo que esa preocupación nace de cómo ha cambiado mucho la realidad de lo que es la marihuana, la producción, la distribución y el efecto de la marihuana.
Desgraciadamente, la marihuana es una sustancia que se ha socializado mucho a lo largo de muchas décadas. Vemos también muchas películas, ha habido canciones, sobre todo en los años 70, ¿verdad? Lo de la marihuana era como un boom. Pero, ¿por qué tenemos que preocuparnos ahora? Cuando yo hago la pregunta de por qué nos tenemos que preocupar, tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Bueno, vale, hay muchas sustancias. ¿Por qué los adolescentes consumen marihuana? Vamos a empezar así, porque cuando sepamos el por qué consumen, entonces tendremos más información para saber cómo ayudarles, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que las razones más comunes por las cuales los adolescentes empiezan a fumar marihuana realmente es o curiosidad o el deseo de formar parte de un grupo social. Eso ya se ha hecho a través de estudios. Pero también es cierto que hay personas más vulnerables que, por ejemplo, problemas de ansiedad, van buscando un escape, una vía de escape, por problemas de ansiedad, de ira, de que tengan depresión, de que haya una situación en casa, ¿no? Y la marihuana ahora está en todas partes, como ha dicho el doctor, ¿verdad? Ya lo vemos en los metros, en las esquinas, en las paradas de autobús, ¿no? La razón por las cuales nosotros debemos de preocuparnos es porque hoy en día la marihuana y las sustancias de las que yo les he hablado antes, sobre todo del THC, esa que es la que crea euforia, intoxicación, esto puede crear adicción. Sobre todo en las personas adolescentes, porque el cerebro les está cambiando, tienen una gran posibilidad de crear adicción a la marihuana. ¿Eso qué significa? Que van a necesitar, si se vuelven esta adicción, van a necesitar cada vez más para tener esos efectos. Cuanto más consuman, más les va a cambiar el cerebro. Y lo que sí que se ha visto, sobre todo en estos últimos años, yo me atrevería a decir entre los últimos 5 y 7 años, había muy pocos estudios hechos en adolescentes, en gente joven, pero ahora está saliendo mucho esto y lo que se está viendo es que el consumo de marihuana, sobre todo en la época adolescente, incrementa mucho la posibilidad y la probabilidad de que nuestros adolescentes, de que nuestros jóvenes desarrollen enfermedades mucho más serias, como por ejemplo la esquizofrenia, como por ejemplo psicosis o paranoia. De hecho, se ha visto que la mayoría de los jóvenes y adultos jóvenes que consumen otro tipo de drogas normalmente empezaron con consumo de alcohol, de tabaco o de marihuana. El efecto que causa, hay que distinguir entre el efecto a corto plazo y el efecto a largo plazo. Ello de que depende de la cantidad de marihuana que se fume y de la frecuencia. Obviamente lo mejor es no empezar, ¿verdad? Pero sí que es cierto que a corto plazo, sobre todo al adolescente, ¿no? Que está como buscando cosas excitantes o incluso el escapar, ¿no? Les causa, tienen los sentidos alterados totalmente. Y eso hace también que tengan cambios de estados de ánimo, a veces problemas de movimiento del cuerpo, ¿no? Como que se les ve que van andando así más lentamente, como que son de chicle, ¿no? En lugar de estar así, ellos erguidos, ¿no? A veces tienen problemas de memoria, no se acuerdan de las cosas. Y una cosa que es muy interesante es que, sobre todo cuando se les va pasando el efecto de la marihuana, tienen mucha hambre, tienen mucho apetito. A largo plazo es muy importante. Yo creo que es aquí donde realmente tenemos también que enfocarnos mucho y entender cómo podemos ayudar, porque em, la mayoría a largo plazo, como les afecta, ¿verdad? Porque como sabemos que el cerebro y el organismo del adolescente está cambiando tanto, cuando la marihuana, a través de todas estas sustancias que yo les he estado comentando, empieza a actuar, cambia el cerebro. Y lo cambia de diferentes maneras. Incluso se ha visto en personas jóvenes que ciertas áreas del cerebro, del lóbulo frontal, muchas de esas neuronas se atrofian, es decir, ya no pueden crecer. Y que esa zona es la zona de los sentimientos, ¿no? Em,
cuando empiezan a tomar marihuana, empiezan a tener cambios también, por ejemplo, de problemas para dormir. Eso es muy clásico en las drogas. ¿Por qué? Porque como les ha afectado el cerebro, les cambia la química y la percepción, el no poder dormir. Ellos empiezan a creer que la única manera de poder dormir es si consumen marihuana, porque eso les calma el cerebro por lo que hemos dicho de una de las sustancias, ¿verdad? Algo que es muy importante, porque yo sé que nuestra comunidad sobre todo está muy concienciada de los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo con el tema de los opioides, del fentanilo, ¿verdad? Que en nuestra comunidad ya desgraciadamente hemos tenido muchos fallecimientos. Una de las preguntas que a mí me han hecho a veces es, bueno, pero ¿uno puede tener sobredosis de marihuana? Sí, uno puede tener sobredosis de marihuana. Em, Normalmente lo que hace esa sobredosis es que se les incrementa la ansiedad, empiezan a entrar en pánico, tienen latidos cardíacos muy, muy rápidos, ¿no? Y a veces, durante esa sobredosis, les puede crear paranoia y alucinaciones. De momento, de momento, no hay informes de personas que hayan muerto por uso de marihuana. Pero recordemos que esto es algo que todavía ahora se está investigando mucho más y a veces las cosas son diferentes, ¿no? Em, Hay un trastorno que se llama el trastorno por consumo de cannabis, o marihuana en este caso, donde aproximadamente entre 23-30% de las personas lo padecen y hay un tratamiento también para esto. Em, por qué- o sea, ahora, ¿por qué nos preocupamos? Pues porque estamos hablando de una sustancia muy potente, ¿verdad? Muy potente y que está afectando al organismo y al cerebro de nuestros chicos. Pero ¿cuáles son realmente los riesgos específicos, no? Porque bueno, hemos visto en las películas o en mi generación, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo nunca he consumido drogas, ni siquiera marihuana. Si yo lo hubiera consumido, lo diría, ¿eh? Lo diría porque creo que la transparencia es lo más importante. Pero yo no lo he hecho, pero sí que conozco a gente que en mi época no consumió marihuana. Y conozco gente que la consumió durante la época adolescente y conozco mucha de esa gente que derivó luego al uso de sustancias más duras. Yo creo que hay que hablar de tres cosas importantes de cuáles son los riesgos que nuestros chicos, nuestros adolescentes tienen. Primero, indiscutiblemente, y cada vez hay más datos, hay un mayor riesgo de tener problemas de salud mental. Ya no solamente es lo que yo les decía de la paranoia, de la esquizofrenia, ¿no? Los últimos estudios están viendo cómo el consumo de marihuana en época adolescente puede derivar en una depresión clínica, puede derivar en una ansiedad social. A veces presenta psicosis temporal. ¿Eso qué significa? Pues no darse cuenta de lo que es real, de lo que no es real, a veces tener alucinaciones, a veces escuchar voces, ¿no? No es específicamente esquizofrenia, eso se puede pasar a la esquizofrenia, pero la psicosis temporal es algo muy real que puede ocurrir. Luego, otra de las cosas que tenemos es que, bueno, la legalización de marihuana aquí en Maryland es, bueno, para personas de 21 años. Bueno, todos sabemos y con todos mis respetos, tengo que decir que tenemos la misma situación con el alcohol, ¿verdad? El alcohol, los jóvenes no lo pueden consumir hasta los 21 años. Sin embargo, sabemos y encontramos que muchos de nuestros adolescentes ya han probado el alcohol a edades mucho más tempranas que los 21 años. Y lo mismo pasa con la marihuana. ¿Qué ocurre? Que claro, aquí en el estado, cuando un chico tiene 16, 17 años, puede sacarse una licencia de conducir. Y eso es un gran problema, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces
Somos familias más grandes donde nuestro adolescente toma un papel, un rol, ¿no?, de responsabilidad, y si tenemos un carro, pues a veces le decimos, oye, vete a recoger a los hermanitos o vete a recoger a la mamá del trabajo que tiene que trabajar tarde, ¿no? El conducir, el manejar bajo la influencia del cannabis es muy, muy peligroso, porque ello afecta a las destrezas necesarias para que uno pueda conducir de manera segura. Y luego, por supuesto, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, es un gran riesgo para el adolescente el consumir marihuana porque puede derivar a la adicción. O sea, de hecho, 3 de cada 10 personas que consumen el cannabis ya tienen el trastorno este que yo les he dicho, ¿no? Em, Hay una cosa que a mí me ha parecido muy importante que comentáramos y que yo ya he hecho referencia un poco a eso, que es la potencia, ¿verdad? La potencia de la marihuana. Eso para mí es uno de los mayores problemas con los que nos enfrentamos en esta generación. ¿Por qué? Porque, como he dicho, lo de la marihuana se hizo muy famoso en los años 70, ¿no? Y todavía muchas de nuestras generaciones piensan que, bueno, pues que la marihuana, que tampoco tenemos que preocuparnos tanto. No, 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 cuidado. Porque lo que estamos viendo es que el contenido de esa sustancia, del THC, que yo les dije que es el que causa euforia, alucinaciones y tal, cada vez es mayor. Pero mayor hasta ya, de alguna manera, yo diría que en California creo que es ya un 20% de la marihuana que se consume en California tiene un 20% del THC. Cuando en los años 70 estamos hablando de a lo mejor de 1, de 2, de 5. Eso es tremendo para el cerebro adolescente, ¿verdad? Porque a medida que el cannabis o que la marihuana se vuelve más potente y se comercializa de forma más agresiva, se está empezando a ver que los adolescentes que lo consumen tienen el doble de riesgo de trastornos psicóticos y bipolares. El consumo está muy extendido y creo que es muy importante que entendamos esto entre los adolescentes. No lo neguemos, existe. De hecho, se han hecho estudios nacionales en donde ya el consumo en estudiantes de octavo grado, estamos hablando de 13, 14 años, ya es un 8%, pero según van creciendo, cada vez más. Y tengo algunos datos de los latinos, que eso yo creo que es muy importante, porque lo que está ocurriendo en el país es que ahora, sobre todo los adolescentes latinos, consumen más marihuana en todo el país, más que los otros grupos. Por ejemplo, el 19%, casi el 20% de los chicos que están en noveno grado, 13, 14 años, ya consumen marihuana. Pero el problema es que según van avanzando de curso, pasan de 19, cuando empiezan el high school, a 40 cuando están en el 12. Estamos hablando de chicos de 17, 18 años, donde el cerebro, como ha dicho antes el doctor, se desarrolla hasta los 20 y tantos años. 40% de nuestros chicos latinos, adolescentes latinos, entre 17 y 18 años. ¿Cómo lo consumen? Que eso es muy importante para los padres, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros, porque así era como se hacía antes, pensamos en la marihuana se fuma, ¿no? Como un cigarrillo, ¿no? Lo vemos en las películas, ¿no? Que es así, es una hierba que lo pones en el papelillo y te lo fumas. Bueno, pues los adolescentes como que no les gusta eso tanto, ¿no? Los adolescentes entre esta edad, entre los 12 y los 17 años, latinos, Latinos, el 64% prefieren el vaping. Y eso ya lo hemos visto, hemos hablado mucho también del vaping, ¿no? Que son como nuestros cigarrillos electrónicos, ¿verdad? El 39, casi el 40% comestibles.
Todos sabemos que la marihuana la podemos meter en hacer brownies, en hacer galletitas, en hacer gominolas de estos, ¿no? Y el 17% el dabbing. Y el dabbing, yo no sé si saben ustedes lo que es, pero el dabbing es una manera de tener los vapores de la marihuana y que se canalizan como una especie de... Son como pipas de cristal muy grandes y entonces lo que realmente se absorbe, absorbe lo que es el humo de la marihuana y ellos lo inhalan. Esas son las maneras en las que tienen, eh, en la que los adolescentes normalmente eh, hacen lo que ellos, cuando ellos utilizan la marihuana, ya no es tanto el cigarrillo, sino con el vape. Doctor, ¿está usted sin altavoz? Ok, bueno, ahora sí. Pues el tiempo ha ido cambiando, como tú explicabas, el comportamiento de las personas y el acceso también a las drogas, en este caso a la marihuana. Tal vez el acceso es diferente, Ujú, pero también el, hemos visto en este tiempo que esa apariencia de la marihuana que la conocíamos, como esas imágenes de esa planta que es bastante bonita, la verdad, sí, de hojas bien brillosas, de color verde, largas, pues es la primera visión que tenemos y luego esa visión tradicional esas hojas y tallos secos de diferentes colores, generalmente marrón o verde. Y como tú decías, utilizarlas ahí en forma de cigarros hechos o en pequeñas pipas, ¿verdad? En los famosos porros que se hablaban antes para sí, sí. fumar. Pero pues si vale el término, la industria de estos productos ya ha cambiado. Ha Ujú, cambiado y en este momento tenemos diferentes formas de presentación de la marihuana. Si ya no solamente aquella imagen, que sobre todo los mayores la tenemos, sino que ahora tenemos otros tipos de marihuana. De alguna forma, tú ya los habías ido comentando. Pues ahí viene toda la pregunta. El- Estos tipos las formas que se están presentando, y el cual los jóvenes tienen más acceso y conocimiento que los propios papás. ¿Sí? ujú, Un papá se entera a veces de que la marihuana se presenta de esta forma porque encontró algo raro en el cuarto o en el backpack de su niño. Y le dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y al principio pues el niño seguramente le cuenta algo de que no es cierto. Pero hay otras formas, otras imágenes en las cuales la marihuana está presentándose y los niños tienen acceso a estas formas. Y también la disposición, o sea, dónde se pueden conseguir, solamente en la calle o en otros lugares también, que de alguna forma permiten y posibilitan que se use estas sustancias. ujú. ¿Podrías tú comentarnos al respecto? Sí, creo que es importante que nos pongamos en contexto, porque el debate del tema de la marihuana y el uso de la marihuana en los Estados Unidos ha sido un debate que ya lleva muchas décadas, ¿no? Vamos a enfocarnos en este momento en nuestro condado y en nuestro estado, ¿no? Que es lo que realmente nos ocupa, porque la marihuana como tal, la marihuana medicinal está aprobada por ley en muchos estados, en más de 40 estados, 44 estados, creo. Ya el tema de usar la marihuana para uso recreativo ya no es tan permisivo de momento en muchos de los estados de Estados Unidos y solo hay unos veintitantos. Entre ellos, Maryland. Entonces aquí es muy importante que nos pongamos en contexto, ¿eh? Hoy en día, la dispensación de marihuana para uso medicinal en Maryland es legal. Se aprobó, de hecho, en el 2013 em, y para ello uno tiene que tener, bueno, primero una prescripción médica, como he dicho antes, los enfermos que se les prescribe marihuana lo hacen a través de dispensarios específicos y tienen que tener una tarjeta. Bien.
Desgraciadamente, y yo digo desgraciadamente porque creo que no se han puesto suficientes medidas de prevención alrededor de la prevención de marihuana para uso recreativo. ¿Eh? En Maryland, el uso recreativo de la marihuana se aprobó y se empezó a, a distribuir, a vender, hace 2 años y medio, en el año 2023. ¿Esto qué significa? Que claro, la percepción de la gente desde fuera es, bueno, pues si ya es legal, eso no es así. Entonces yo creo que es muy importante hacer la diferenciación y si ustedes están interesados, nosotros les podemos mandar enlaces, ¿no? Donde realmente enseñan de cuáles son las condiciones. No cualquier persona puede acceder a tener o a consumir marihuana para uso recreativo. ¿No? Normalmente es igual que el alcohol. Básicamente podemos hacer esa analogía, ¿no? Es igual que el alcohol, hasta los 21 años no lo puedes consumir, en teoría, y hay ciertas regulaciones donde, por ejemplo, antes, hace años, antes de que esto estuviera legalizado, si uno, por ejemplo, le paraba y le encontraban que tenía un poquito de marihuana o que tenía marihuana parafinalia, ¿no? Como ha dicho el doctor, las pipas estas, ¿no? Eso iba en contra de la ley. Hoy en día no es así. Hay ciertas cantidades que uno puede llevar para uso propio y eso no está penalizado. Sí que está penalizado si a las personas que les encuentran con parafernalia o con lo que es marihuana en sí, son menores de 21 años. Y también se penalizan a las personas que que les vendan a la gente joven. Bien. Vale, eso en teoría está muy bien, pero sabemos que eso realmente no ocurre así, porque, a ver, este problema de la marihuana no lo tenemos desde el año 2023, porque claro, ¿qué ocurre? Que nosotros vivimos en un estado donde estamos a 15 minutos del Distrito de Columbia, de Washington, D.C. Podemos ir en carro, podemos ir en autobús, podemos ir en metro. Y aquí la legalización de la marihuana fue muy diferente, ¿eh? Porque para de medicina, para cosas médicas, fue legal en Washington, D.C. desde el 1998. Estamos hablando aquí en Maryland, no lo fue hasta el 2013, pero en D.C. fue desde 1998. Aquí en Maryland, para uso recreativo, no fue hasta el 2023. Allí, en Washington, D.C., fue en el 2013, 10 años antes. Por eso, el problema de la marihuana en nuestro estado, en nuestro condado, que estamos tan pegaditos, ¿verdad?, a Washington, no es solo de ahora. Lo que ocurre es que, claro, la gente tenía que irse a Washington, al distrito, y ahora lo tiene a la vuelta de su casa. Bueno, como hemos dicho, ¿qué tipos de productos hay, no? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces si encontramos algo y a lo mejor pues tenemos un adolescente, ¿no? Que ya sabemos que la adolescencia dura hasta los 26 años a nivel de desarrollo cerebral, ellos pueden decir, no, 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 ellos tienen 17, 18 años, pero si esto es legal. Esto lo toma todo el mundo. No, cuidado, no es legal si no tienes 21 años. ¿No? Y hay muchos tipos de producto. Ese es el problema, ¿no? Como decía el doctor antes. Antes, pues asociábamos la marihuana con el tabaco, con el cigarrito, ¿no? Ahora no. O sea, todavía se puede fumar. De hecho, vamos al distrito y lo vemos, ¿no? Pero se puede fumar en pipa, se puede mezclar con comida y comerla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a lo mejor películas, ¿no? Donde se hacen los chocolates, los brownies, ¿no? O las galletitas, ¿no? Que se les pone marihuana. Eso es verídico. También los ositos estos de gominolas, ¿no? De caramelo. Eso también se vende. A veces incluso se puede hacer un té de marihuana. Bueno,
O sea, entonces ya sabemos, ¿no? que se pueden, que los productos que hay y que la manera de comercializar estos productos se hace de forma diferente. Ya no es como antes, que uno tomaba un poquito de hierba, la metía en el cigarrillo y ya. Ahora ya tenemos como padres que estar muy atentos a todas las cosas que ellos tengan. ¿Cómo, cómo se obtiene? ¿Verdad? ¿Cómo se obtiene? Bueno, la manera legal, legal de principio, cuando ya se legaliza, y estamos hablando ahora solo de la marihuana recreativa, ¿vale? Em, tanto la medicinal como la recreativa se hace o sea, se distribuye normalmente, se compra y se vende en lo que se les llama dispensarios, que son tiendas específicamente que se dedican a la venta de productos derivados de la marihuana. También a veces hay aceites, por ejemplo, ¿no? De CBD o de THC. Estos dispensarios, que de nuevo solamente dispensan a las personas que o bien tienen una tarjeta médica o son mayores de 21 años y para eso hay que acreditarlo con documentación, estos dispensarios tienen licencia. Tienen licencia en toda Maryland. Es una entidad que está autorizada y por lo cual está regulada. Es decir, si uno quiere tener un dispensario, tiene que pasar toda la legislación, todas las aprobaciones que se necesitan para que esto sea un dispensario legal y que ellos puedan vender, administrar cannabis a veces y tener los diferentes cosas, incluso materiales educativos que a mí personalmente me encantaría que tuvieran más, que se los distribuyeran a los compradores, ¿no? Pero bueno. Em, También hay tiendas, y aquí ya es donde entramos en zonas más oscuras, ¿no? Hay tiendas, por ejemplo, que están dedicadas solo al tabaco, ¿verdad? Bueno, pues ya en algunas de esas tiendas se puede vender productos que a lo mejor están enmascarados como chocolates, como incluso lápices de colores, pequeños caramelos, snacks, ¿no? Esto aquí en Maryland todavía no se ve mucho, pero recordemos que en correlación con otros estados estamos al principio de esto. Si uno va, por ejemplo, a Colorado, ¿no? O al estado de Washington, de Seattle, en la costa oeste, uno puede entrar en tiendas de estas, lo que les llaman el convenience store, ¿no? Como los 7-Eleven, algo así, ¿no? Y puede encontrar un montón de productos que parece que son caramelos y que además el marketing lo hacen como si fueran caramelos. Eso es un gran problema, porque obviamente cuando uno va, o por ejemplo uno va de camino, ¿no? En la carretera de viaje y para en una gasolinera y entra en la gasolinera y encuentra que hay un montón de caramelitos, dices, uy, yo este no lo conozco, uy, pero mira qué buena pinta tiene, es muy dulce y tal. Lo que a veces no vemos es que tiene así un símbolo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, donde tiene la hoja de marihuana. Y eso también, a ver, de alguna manera, dependiendo de la legislación del Estado, bueno, pues se adapta o no se adapta, pero hay que tener en cuenta que eso ocurre así, porque hoy en día, bueno, mucha gente va a otros estados, uno sabe lo que traen, ¿no? Lo que le traen o lo que le regalan al niño. Y por último, por supuesto, está el tema ilegal, es decir, lo de siempre, ¿verdad? Alguien que conoce a alguien que tiene marihuana, que te lo da, el hermano mayor, que no sabemos de dónde lo ha conseguido, o incluso alguien que no conoces, pero que se hace amigo de ti y, y bueno, pues así lo consigue. Es muy frecuente entre los adolescentes, sobre todo
que sea a través de amigos, de vecinos, de hermanos mayores. em, Poco a poco, claro, cuando ya uno empieza a meterse en ese mundo, pues ya conoce, ¿no? A qué esquina tiene que ir o a qué parada de metro tiene que ir, ¿no? Para que haya alguien allí que le vaya a vender un poco de marihuana y claro, que no necesariamente va a ser en la marihuana que nosotros pensamos, sino que les va a dar, pues eso, unos caramelitos o les va a dar algo para que puedan meter en el vaping y tal, ¿no? Y, y eso para mí es muy peligroso, porque ya por todos, a ver, el sitio más, digamos, más factible, digamos yo, digámoslo así, y el sitio donde uno confía más es en los dispensarios. Uno espera que si alguien entra allí, ¿no? Y dice, quiero algo para uso recreativo, que lo primero que le van a hacer es decirle, bueno, vamos a ver, enséñame y tal. Pero claro, si va el primo que tiene más de 21 años, porque su hijo de 15, ¿no? Le ha dicho, oye, pues es lo mismo que con el alcohol, ¿verdad? A veces también, y eso es algo muy importante, es que no nos damos cuenta de que aunque nosotros adultos, si consumimos marihuana o cualquier producto de la marihuana, tenemos que tener mucho cuidado cómo, cómo guardamos esos productos. Desgraciadamente en este país ya ha ocurrido donde personas, en estados que es legal, personas que han ido a un dispensario, han comprado productos como galletitas o como dulces o lo que sea, que lo tienen en la casa, ¿eh? Y de repente hay un menor, hay un niño pequeño, y ¿qué es lo que ve? Ve un caramelito allí y se lo toma. Y eso es muy importante. Ha ocurrido también en los Estados Unidos y desgraciadamente cada vez está ocurriendo más. Cuidadoras, por ejemplo, que vienen, ¿no? A la casa, que ellos consumen y tal. Entonces es muy importante que ese diálogo y esa concienciación la tengamos. Es muy importante que sepamos que imaginemos que, bueno, pues que yo uso marihuana porque me ayuda a relajarme después de una jornada muy grande. Bueno, si usted lo está haciendo de manera legal, bien, pero tiene usted que ser consciente de que está poniendo a su familia en riesgo y que está poniendo sobre todo a su adolescente en riesgo. Y si lo está utilizando de manera medicinal, entonces ahí sí que tiene que tener un sitio específico, igual que cualquier otro medicamento, ¿verdad? Donde guarde esas sustancias bajo llave. Eso es muy importante, porque bueno, los adolescentes pues siempre son curiosos, ¿no? Los niños son curiosos, pero ya ha habido casos en los Estados Unidos donde han tenido que hospitalizar niños de 2, 3, 5 años porque el hermano mayor o el papá o el tío o la cuidadora había traído marihuana que parecía un caramelito, parecía lo que sea, ellos lo han ingerido y han tenido que ir por un problema de sobredosis. Em, Mira todo lo que tú decías, Cristina, porque hemos escuchado en los de testimonios de padres esta situación. El, es que los niños están observando todo lo que hacen los papás y ven que aquello lo toman y lo ponen muy tranquilo. Entonces el niño dice, pues estoy ahorita nervioso, con problemas, entonces voy a tomar esto o consumir aquello que consume mi papá, que me va a tranquilizar también. Y ahí se empieza. Ese cuidado con si consumimos, tenerlos a buen recaudo, pues bien, bien importante. El, eh, y la situación se da también en lo que hemos ido viendo estos años, de que hay muchos papás, sobre todo papás, no las mamás, y en algún caso las mamás también por el trabajo que tienen o las horas que tienen que dedicar a trabajar, donde no están muy presentes en la vida de su hijo. Están allí, pero yo digo, no están presentes, porque no tienen momentos para poder conversar. Y en la edad de la adolescencia es mucho más difícil conversar con un adolescente porque sus palabras
Y sus respuestas son sí, no, ya, no, bueno, tal vez, no sé. Ya. No hay una forma muy fluida de comunicarse. Mm. ¿Y qué le podríamos decir a nuestra comunidad, a los papás y las mamás que nos escuchen, de cómo saber, de cómo darnos cuenta de que su hijo preadolescente o adolescente está consumiendo marihuana? Am, sí, me ha gustado mucho tu comentario porque es verdad que sobre todo en nuestra comunidad, ¿no? Bueno, nuestros trabajos, ¿no? Sobre todo, a veces incluso tenemos más de un trabajo, ¿no? Para apoyar a nuestra familia, ¿verdad? Eso como que nos deja poco tiempo realmente para hablar, para dialogar con nuestros adolescentes, incluso a veces para verles, ¿no? Según van haciéndose mayores, que si tienen proyectos de grupo, entonces se van a casa de alguien, que si están metidos en temas, pues no sé, de deportes o en clubs del colegio, ¿verdad? Pero lo importante, bueno, yo creo que lo importante, ya no solamente con el tema de marihuana, sino en el tema de drogas en general, ¿no? Uno tiene que empezar a educarse a sí mismo sobre cuál es la realidad, atender, por ejemplo, diálogos y webinarios como este, ¿no? Porque em, yo creo muchísimo en la prevención, muchísimo. Yo siempre digo, tenemos el problema de drogas en este país, bueno, por muchos factores, pero uno de ellos es porque hay una demanda, es decir, hay mucha gente que usa drogas, ¿verdad? Si eso se disminuyera a través del conocimiento, de tratamientos tempranos, de detecciones tempranas, entonces ya no habría tanta oferta, ¿no? Porque no hay gente que lo consuma. Pero para nosotros también en nuestra comunidad hispana, latina, el hablar de drogas es una cosa muy estigmatizada, ¿verdad? O sea, a veces no nos da vergüenza hablar con nuestros hijos de esto. No tanto lo del tema del alcohol, porque, bueno, el alcohol en nuestra comunidad es algo más sociable, ¿no? Pero el uso de drogas no, a veces nos cuesta, ¿no? Iniciar esos diálogos. Y hoy en día ya, con todo lo que hemos estado hablando y lo estamos hablando hoy, sabemos que la marihuana es una sustancia muy peligrosa, sobre todo para nuestros adolescentes. ¿Cómo podemos saber si un adolescente consume marihuana? O sospechar, ¿eh? O Ujú. sospechar. A ver, una de las cosas es, por ejemplo, cosas físicas. Por lo general, aunque ahora, claro, la gente que vende marihuana son muy listos y entonces lo llenan de sabores y de olores diferentes, pero la marihuana tiene un olor muy característico. Entonces, a veces ese olor característico se pega a la ropa. ¿Eh? Entonces, cuando viene el niño o la niña, ¿no? Ya, ya, ya huele. Entonces, hay uno hay que familiarizarse un poquito con ese olor de marihuana y yo creo que la mayoría de nosotros seríamos capaces de identificarlo. Algo que es muy interesante es que si ellos han consumido marihuana, normalmente cuando ustedes les ven, tienen los ojos muy rojos. Es frecuente que el adolescente que toma marihuana, de repente usted le encuentre o en la mochila o en el dormitorio tarritos de gotas para ojos, que eso, como ustedes saben, se pueden comprar en cualquier sitio, ¿no? Cuando a veces tenemos los ojos secos o irritados, ¿no? Por las alergias o lo que fuese, ¿no? Y utilizamos. Entonces, ellos normalmente, porque los ojos les delatan, ¿no? También parafenalia, ¿no? Que es lo que tienen. A veces tienen pequeñas bolsitas, a veces tienen diferentes cosas, ¿no? Que a lo mejor pone THC o CBD, pero claro, no tenemos ni idea de lo que es eso. Y como hay tantos edulcorantes y estas cosas, pues, pero ahora ya sí lo sabemos, ¿verdad? Ahora ya sí sabemos que cualquier cosa que tenga ahí que ponga THC y tal. em, y lo de las gotas para los ojos yo creo que es es algo que puede ayudar, ¿eh? Que puede ayudar mucho. Eh, Luego observamos
que en aquellos adolescentes que toman marihuana, el rendimiento académico baja. Hay una disminución en las calificaciones que obtienen, eh, ya no tiene tanto interés en la escuela, hay alteraciones de comportamiento, se vuelven más irritables, cambian, a veces de amigos, ¿verdad? Empiezan a hablar de gente que ustedes no los han escuchado nunca. ¿Y esos quiénes son? No, un amigo que conocí, que también alerta en esto, ¿no? Y una de las cosas en las que sí que yo les dije ya desde el principio es el tema de memoria. Como les está afectando, ¿verdad? Al cerebro, una de las cosas que hace es, tienen dificultades para recordar cosas. Y a veces le dice, hijo, ¿dónde estás? Que no me escuchas, ¿eh? Que te lo he dicho 4 veces. Sí, y ellos te dicen, no, no sé, mamá, papá, dejé. No, no, a veces sí, claro, no solamente eso, es verdad que a veces no nos están prestando atención, ¿eh? Eso sí también es verdad, no podemos concluir que porque no nos estén haciendo mucho caso es porque están tomando marihuana, pero sí que es, junto con las otras cosas que he dicho, algunas de las maneras, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que debe de hacer un padre, yo creo, o un cuidador, ¿no? Si descubre que su adolescente está consumiendo marihuana. Bueno, yo creo que tenemos que primero entender, ¿verdad? Lo que habíamos dicho al principio, ¿por qué estará consumiendo marihuana? ¿Verdad? Hacernos esa pregunta a nosotros mismos. Em, es importante que hablemos con los hijos, pero tenemos que cambiar tal vez un poquito la manera en la que dialogamos de estos temas tan difíciles. ¿Por qué? Porque si hablamos con ellos de estos temas es porque estamos asustados, ¿verdad? Porque estamos preocupados, porque estamos nerviosos. Y a veces cuando sacamos este tipo de diálogos a la luz, lo hacemos de una manera inquisidora. Oye, tú no estarás consumiendo marihuana, ¿verdad? Tú sabes lo malo que es marihuana. Ya es, de alguna manera no establecemos un diálogo equitativo. Ujú. ¿Eso qué hace? Que el adolescente se retraiga, que el adolescente mienta, que lo niegue todo. Entonces, tal vez una manera de dialogar es decir, bueno, oye, mira, quería hablar contigo de algo. He estado en un webinario, o he estado hablando, o he estado viendo, em, y a mí me preocupa el tema de la marihuana, ¿no? ¿Tú alguna vez lo has probado? Además, así, no de, "Tú no estarás probando marihuana, ¿no?" Para eso, para tener un diálogo, primero tenemos que informarnos nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que tenemos que informarnos de lo que es, que bueno, ustedes ya lo saben a través de este webinario, de cómo se consume, de que realmente es un cambio en el cerebro. Eso es una de las cosas que a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? El, el distinguir lo que son el efecto de las drogas en el cerebro, que cómo les cambia y que ese cambio de actitud, de irritabilidad, de separación, de falta de entusiasmo es a causa de esa droga, frente a lo que nosotros normalmente hemos asociado, hasta que todas estas drogas hoy en día se han disparado, que era que, bueno, los adolescentes quieren su independencia, quieren separarse de los padres, no quieren tener su vida, o es una falta de carácter porque no valoran nuestros principios, no valoran nuestras enseñanzas, ¿no? Es importante de alguna manera ponernos en su lugar y hablar de la manera en que ello ayude a tener una comunicación. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es entender y tener información verídica y específica como lo que ustedes están teniendo aquí. Entonces, em, eduquémonos nosotros y hablemos un poco, pero sobre todo algo que yo les aconsejaría es que no les interrumpan. A ellos les va a costar hablar de ello al principio, pero si ustedes se abren, oye, tú qué estás viendo en el colegio, y si ellos dicen, ¿por qué estás tan interesado en saber esto? Dices, pues porque estoy preocupada o estoy preocupado, porque yo sé que ahora entonces es importante que dialogamos del tema, porque
a lo mejor si tú estás experimentando o estás usándolo o estás considerando hacerlo, quiero que tú sepas que existen riesgos. Eh, a veces tenemos guías, de hecho, que pueden ayudar, que se han desarrollado a través del condado y de otras fuentes verídicas, que son como una especie de guías para los padres de cómo iniciar esos diálogos, de cómo hablar con su hijo de este tema, ¿no? De cómo poder dialogar, ¿no? Dentro de este entorno familiar acerca de la marihuana. Una de las cosas que ya les he dicho y que creo que es muy importante es que escuchemos de manera activa, ¿eh? Muy importante, que realmente les estemos escuchando. No que seamos, nosotros te decimos algo y tú tienes que responder. O sea, no es una conversación, pero es un diálogo, no es una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Tenemos que informarnos nosotros también, porque tenemos que darles información, ¿no? Y decirles, mira, es que esto es lo que puede ocurrir, esto es lo que está ocurriendo ahora, ten cuidado si te ofrecen esto, ten cuidado, mira, te puede ocurrir lo otro, hay estudios, puedes acabar con enfermedades mentales, ¿no? También es importante que no solamente hagamos preguntas así, y bueno, cuéntame cuál es la situación de marihuana en tu colegio, sino hacer preguntas muy concretas, ¿no? Porque de esta manera entendemos mejor la perspectiva del adolescente. Vivimos mundos diferentes y a veces es diferente. Queremos que esos adolescentes se comporten ya como adultos, ¿no? Porque ya no son niños pequeños, pero tampoco son adultos porque su cerebro no se ha desarrollado del todo. Entonces, para poder tener una buena relación, tenemos que entenderles. Y una de las cosas que ahí cuesta muchísimo, cuesta mucho, 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 es evitar el juzgarlos. Eh, tenemos que mantener una actitud comprensiva y cuidado, que el hecho de que sea comprensiva no significa que sea permisiva, ¿eh? Pero tenemos que entender la situación de ellos y entonces ponernos en su lugar. Nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos la información, nosotros somos los que sabemos cómo podemos pedir ayuda, ¿no? Pero lo importante es que no podemos pedir ayuda para el adolescente si no creamos un ambiente de comunicación donde ellos se sientan seguros que pueden decir a sus padres lo que sea. Y entonces desarrollar maneras y estrategias de, oye, mira, si estás en una situación así, me lo dices, vamos a ver cómo puedo ayudarte para que, porque a veces qué pasa, ¿no? Cuando los chicos están con los amigos, alguien saca lo de la marihuana y tal, y si él dice o ella dice que no, pues empiezan a lo mejor a reírse de ella. Ay, tú que eres una gallina, que no sé qué, que eres débil, que hay que ver, no sé qué, claro, la niña o el niño de papá. ¿Eh? Estas cosas que desgraciadamente los adolescentes a veces dicen, ¿no? Para atraer a gente para que tengan sus mismos comportamientos, como decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué usan los adolescentes marihuana? Y en parte es también para sentirse parte de un grupo, ¿no? Para sentirse aceptados. Y hoy en día, sobre todo en los institutos, ¿no? Uno va y ve grupos de todo, ¿no? Los que visten de esta manera, lo que les gustan estos, los que hablan de esto, la música. Entonces, todos quieren formar parte de un grupo, ¿no? Que les acepten. Y en eso las redes sociales son tremendas, muy difíciles. Y a través de las redes sociales también uno puede ponerse en contacto con gente que vende marihuana. Definitivamente. Aquello que tú nos relatabas con tanta claridad, pues traían a mi memoria varias situaciones que las hemos observado en los talleres de prevención. Después que las mamás, sobre todo, y algunos papás visitaron el camión, el COPS, de la policía, donde se hace una demostración de cómo los niños, de los signos de alerta que deben tener los papás, de conocer para darse cuenta de que allí en ese cuarto, pues hay razones para una parafernalia, de que hay un tema de drogas. Entonces, las mamás y los papás aprenden muchísimo. Inmediatamente llegan a sus casas y buscan todo aquello, ¿verdad? Y muchas de ellas se encuentran. Sí. Entonces, las reacciones
eran de los más variados. Primero que salían las emociones. ¿Sí? claro. Primero la culpa de la mamá, que por mi culpa está así, muchas razones. Dos, la ira, encararles a los niños y llamarles la atención y enojarles y castigarles. ¿Sí? Mm, Otra, el llanto, es decir, no saber qué hacer. Y muchas veces consultaban esto allá. Y hablábamos con las mamás de dos aspectos que tú ya los habías mencionado. Uno, el, pues la mamá o el papá tiene que buscar ayuda en ese momento. Y la ayuda pues pueden estar en diferentes lugares para que ella pueda gestionar sus emociones y pueda empezar en este diálogo como hoy tú lo has ido comentando. Dos, el tema del estigma, porque hay muchas mamás o papás que no quieren comentarlo porque no, es un vicio y eso está mal visto. Si nos van a, pues a todos catalogar que somos viciosos o que tengo un hijo vicioso, entonces mejor me callo y no digo nada. ¿Sí? mm, Y no hacen nada, no toman acción. Y el otro aspecto es, pues, entrar en esa pasividad misma de no tomar ni cuidado por sí, ni cuidado del niño, sino simplemente dejarle a que haga, porque si no se me va a ir de la casa, ¿sí? Que mm, es peor, ¿verdad? mm, Esas tres reacciones han sido, y hemos tenido testimonios muy fuertes de mamás que optaron, por ejemplo, por esta última situación de no hacer nada, de darle regalos, de querer completar alegrar su vida con muchos regalos, y finalmente el niño se fue. Se fue y ahora es un adulto grande. Y en un día su mamá le dijo, yo es que yo no quería que me regales zapatos, yo quería que estés conmigo. ¿Verdad? claro, claro. El, esos son elementos que también el- buscamos en lo que estamos haciendo con tu gran ayuda de Mm, trabajar a las papás y buscar ayuda. mm, ¿Sí? Y la buscar ayuda a veces yo no sé, entonces busco que alguien me ayude a mí primero para que yo pueda ayudar a mi hijo. Y eso creo que es el camino que estamos emprendiendo con la formación de las estrategias de prevención en nuestras familias. mm. No, sí, efectivamente, yo creo que para mí, yo siempre he dicho que el conocimiento es poder. Ujú, Y cuando hablo con gente de nuestra comunidad y hablamos de diferentes temas, todo relacionado con el tema de drogas, al final de mi presentación o de los seminarios o de los talleres, yo siempre les digo, bueno, yo les voy a dar tarea, ¿no? Y la tarea es que cuando salgan de este webinario compartan por lo menos con 5 personas lo que han aprendido ujú, en este webinario. Porque creo que, sobre todo en nuestra comunidad, afortunadamente tenemos la oficina de usted, doctor Aguirre, que si no fuera por eso, pues yo no sé, yo estaría todavía más desesperada de lo que a veces estoy, ¿no? Que sí que presta información, que tiene programas muy específicos para para las necesidades de nuestra comunidad, pero lo cierto es que todavía no es suficiente, ¿verdad? No tenemos muchos materiales, información, cómo se disemina la información, a quién, en el tema sobre todo de este tipo de sustancias, ¿no? Y lo del tema de la marihuana, bueno, pues se ha exaltado y de una manera absurda, de forma que todavía uno no se da cuenta del gran peligro que es la marihuana. Y hubo años de investigación, yo como bien se ha dicho en la presentación, formé parte de los Institutos Nacionales de la Salud. Hace muchísimos años la gente preguntaba, pero bueno, la marihuana es el comienzo, ¿no? O digamos la puerta de entrada a que se consuma drogas más duras. Y durante décadas la respuesta era no. ujú, Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Hoy en día se sabe que claro que sí. Es como con todo, ¿no? O sea, no todo el mundo que bebe alcohol, por ejemplo, va a acabar teniendo un problema de alcoholismo. No todo el mundo que toma marihuana va a acabar teniendo un problema de drogadicción, pero que incrementa las posibilidades de que eso ocurra, sí. Que sobre todo para la gente joven, donde el cerebro está cambiando
que es muy vulnerable, si ellos empiezan a exponerse en edades tan tempranas a estas sustancias, la posibilidad de que ellos acaben teniendo una enfermedad seria de psicosis, esquizofrenia, como hemos hablado antes, pero también que sea la puerta de entrada para drogas más dura, es real y existe. Definitivamente. Y viendo siempre la propia experiencia, ya te lo comentaste, la prevención. Qué importante es prevenir y desde temprana edad. O sea, no llegar a que el niño esté consumiendo para empezar a prevenir, ya es diferente. Claro. Y hemos Es aprendido este tiempo, y es aprendimos este importante, tiempo. doctor, ¿Sí? perdón, solamente una cosa, es importante que tengamos en cuenta de que cuando hablamos de prevención y de diálogo, no estemos solamente hablando y que nuestra audiencia sean nuestros chicos adolescentes. El diálogo del uso de sustancias de salud mental tiene que empezar en la escuela elemental. Definitivo. Perdón, que Así le es. había No, interrumpido. está bien. No, iba lo mismo, es allí. Porque hemos visto de que los niños ya están expuestos y consumiendo ya no solamente en high school, en elementary school también, pero en middle school. Y la exposición, la primera vez que son contactados o que ven, o que el amiguito les muestra, o el hermano, ¿sí? O un amigo más grande, Claro. y es en elementary school. Entonces ahí empieza, esa es la prevención temprana en la que buscamos apoyar nosotros como Iniciativa Latina de Salud y Condado, como una estrategia para reducir ese gran costo humano, social y personal que tiene el consumo de drogas. Efectivamente, efectivamente. Pues siempre es muy interesante conversar. Sí. ¿Algo más tú nos quieres comentar, Cristina? Bueno, antes de que empecemos con el tema de preguntas y respuestas, yo quería explicar un poquito, ¿no? El por qué yo estoy tan involucrada en este tema de ayudar a nuestra comunidad, sobre todo con el tema de uso de sustancias y específicamente este tema que es la marihuana. Ustedes me conocen y así me han presentado, ¿no? Como la doctora Cristina, con más de 30 años de experiencia, pero aparte de ser investigadora y científica, también soy madre. Y uno de los temas, yo creo, por los que últimamente se me conoce más es por mi experiencia, no solo profesional, sino también personal, ¿no? Y yo les voy a hablar solo unos minutos, porque yo me podría tirar horas, ¿no? De mi hijo Jonathan. Ya les adelanto que mi hijo Jonathan murió hace 6 años de una sobredosis. Él tenía 28 años, era mi hijo mayor, se crió aquí en el condado de Montgomery, igual que mi hijo pequeño, Alex. Y huelga decirles que para nosotros sigue siendo y será siempre una gran tragedia, ¿no? El perder un hijo. Pero yo como científica me di cuenta de que era muy importante que estas experiencias personales se hablen, porque a veces cuando pensamos en drogas, pensamos que eso les ocurre a los demás, que eso no nos ocurre a nosotros. Y la razón que también tenemos esa percepción es porque la gente que se ve afectada por el mundo de la droga normalmente tampoco habla, ¿no? Y es muy importante que sepamos que hay gente como yo, ¿no? Que existimos, que hemos pasado por eso y que estamos dispuestos a hablar. Porque un poco lo que había dicho el doctor Aguirre era el tema de pedir apoyo para nosotros también, ¿no? No solamente para nuestros hijos, sino para nosotros. Y creo que cuanto más hablemos de este tema, más romperemos esas barreras de aislamiento, porque nos demos cuenta de que hay otros padres que han pasado o están pasando por lo mismo. Muy brevemente, porque me interesan mucho las preguntas y las respuestas, les comento que mi hijo Jonathan, bueno, también hay que ponerlo en contexto, esto ocurrió, o sea, mi hijo ahora hubiera hecho este año 36 años. Y él empezó a consumir marihuana cuando tenía 16 o 17, o sea, estamos hablando de 20 años.
20 años en donde las cosas han cambiado muchísimo, como bien han visto. Efectivamente, entonces sí que era punitivo, sí que era ilegal tener parafernalia, con lo cual Jonathan, desgraciadamente, tuvo encontronazos con la ley, como digo yo. No le encarcelaron nunca, pero sí que le tomaron preso. Pero una de las cosas que para mí fue muy significativa era en la trayectoria de Jonathan. Jonathan, desgraciadamente, empezó a tomar marihuana de una manera seguida. En casa esto parecía un dispensario de marihuana. Nosotros no sabíamos ya qué hacer, ¿no? Tirando cosas y las pipas y todas las cosas. Yo no tenía entonces tanta información como la que existe ahora, con lo cual, claro que veía cosas que no sabía explicarlas. Y fue cuando hace solamente unos cuantos años, que mi hijo ya había muerto, cuando entré en ese trailer en el que dice el doctor Aguirre, cuando, ¿saben cuál fue mi reacción? Yo entré, miré y me tuve que salir. No podía escuchar a los que estaban porque de repente empecé a identificar un montón de cosas que tenía mi hijo en la habitación. Y yo al final luego volví a entrar, escuché la charla y yo salí diciendo, madre mía, si yo hubiera sabido esto hace 20 años. Esto es un recurso muy importante. Mi hijo derivó luego a drogas más duras, le pilló toda la epidemia del fentanilo. Pero lo que les voy a contar una anécdota para que ustedes vean lo poco que se sabía entonces y las creencias. Hubo un momento, a Jonathan le tuvimos que hospitalizar en los 12 años que tuvo de trayectoria con drogas, un par de veces, y en una de ellas él había tomado algo, acabó en urgencias de aquí del Suburban Hospital, y bueno, no sabíamos lo que había tomado y tal, pero decidieron dejarle esa noche en observación. Y uno de los enfermeros, que recuerdo que era un enfermero de urgencias, estamos hablando de hace 20 años, nos cogió a mi esposo y a mí y nos metió en una habitación que era tan pequeñita que yo digo, este es el sitio donde tienen los productos de limpieza y de todas estas cosas, ¿no? Y hablando así de Jonathan, nos dice el enfermero, bueno, pero ustedes saben si su hijo consume algo. Y nosotros dijimos, bueno, sabemos que de vez en cuando bebe y sabemos que también consume marihuana. Y dijo, ¿y cómo reacciona cuando consume esas dos sustancias? Y dijimos, cuando consume alcohol se vuelve violento, cuando consume marihuana es mucho más fácil de hablar con él porque está mucho más relajado y tal. Y la respuesta del enfermero fue, bueno, pues si esa es así, déjenle que siga consumiendo marihuana. Eh, yo en ese momento, claro, me quedé diciendo, bueno, es un sanitario, ¿no? Que nos está diciendo esto. Esto ocurrió hace 20 años. Eh, Hoy en día yo estoy segura que nadie les va a decir esto. Pero si alguien les dice eso, no se lo crean. No se lo crean porque están poniendo a ustedes, a su familia, a sus adolescentes en riesgo. Yo he aprendido mucho en estos últimos 6 años. He estado muy abierta, he estado hablando con muchos profesionales y ahora yo comparto mis conocimientos no solamente desde la concienciación, por ser, desde la evidencia, ¿no? Por ser eh, científica, sino también desde la experiencia, por ser madre. Y voy a terminar aquí porque, bueno, para mí es un honor, ¿no? Poder el compartir no solamente mis conocimientos, sino también mis experiencias como madre, con la esperanza de que todo lo que estamos aprendiendo o hemos aprendido hoy en muchos de los webinarios y en muchos de los programas que se ofrecen, ¿no? En el condado, que seamos ya padres, madres, tíos, cuidadores, hermanos mayores, eh, lo que sea, ¿no? Familiares, con un conocimiento, con ese poderío, ¿no? De decir, no, yo estoy luchando para sacar a mi familia adelante, para darle una oportunidad a mis hijos mayor de la que yo tuve. No voy a permitir que el desconocimiento se lleve a uno de mis hijos o a uno de mis seres queridos.
y me voy a empoderar con todas las herramientas suficientes y sobre todo el diálogo y sobre todo sabiendo que aquí en este condado hay apoyo para todos ustedes. Gracias, Luis, por darme esta oportunidad de compartir. No, gracias Cristina a ti por toda esa experiencia y sabiduría que tú compartes con nosotros y sobre todo por esa tu experiencia como mamá, que pues desde la primera vez que tú la compartiste, hace 2 años y algo más, pues no solamente han hecho cambiar mi forma de pensar, sino han iniciado una nueva vocación de mi persona, de un servicio. Y es este trabajo que estamos haciendo con otras familias latinas para llevar este mensaje de que no están solos, de que es una situación difícil, pero que no están solos y que pues levantemos la voz y seamos valientes para ponernos en acción, padres y madres en acción por el bien de nuestros hijos. Estas cosas no pueden esperar, No. ¿sí? Una poetisa dijo que el presente tiene un nombre, ahora. El presente de los niños tiene un nombre y ese es ahora. Y pues gracias nuevamente y pues ahora vamos a esperar que reacciones de nuestra comunidad a través del Facebook. Seguramente tienen preguntas y muchos comentarios, Ujú. pero pues gracias siempre, gracias. Bueno, gracias, doctora Aguirre y doctora Rabadandiel, por la información tan valiosa que nos han presentado de una manera tan sensible y también vulnerable, para aprender sobre el tema de la marihuana. Gracias también a nuestra comunidad por estar presentes y escucharles. Ahora vamos a tomar unos minutos para leer sus comentarios y preguntas para que el doctor Aguirre y la doctora Rabadandiel puedan responderlas. Si tienen alguna inquietud, déjenla en los comentarios y haremos lo posible de contestarles durante esta transmisión. Así que voy a empezar con un comentario. El primer comentario que recibimos fue que decía, pero los chocolates y las gomitas te ayudan a tranquilizar el dolor. Bien, yo no estoy diciendo que que no sea así. El problema es el beneficio-riesgo, ¿no? Eh, si esto fuera una sustancia que no afectara tanto al organismo o al cerebro, yo diría, bueno, sí, hay comidas, por ejemplo, que cuando yo a veces estoy, bueno, pues deprimida, ¿no? A mí me gusta mucho el chocolate. Y entonces, bueno, pues es un problema, pero me lo tomo. ¿Eh? Lo que ocurre es que estas sustancias son sustancias que son muy peligrosas. Y por eso yo lo he dicho antes, es cierto que las gomitas y que los chocolates que tienen marihuana a veces se dispensan para personas que tienen problemas de dolor. ¿Eh? Pero para que uno tenga acceso a esas cosas, lo tiene que hacer a través de la vía médica, de la vía legal, a través de un médico que esté autorizado, un médico que conozca su problema, donde haya un seguimiento también, ¿no? Si es lo mismo que con las pastillas, ¿no? Eh, claro, pero también hay otras cosas que quitan el dolor. Ya no solamente es el dolor físico, sino el dolor emocional, ¿verdad? A veces lo que necesitamos es escapar. Y eso, bueno, nos ayuda, pero hay que buscar otras maneras porque es demasiado peligroso. Estamos jugando a la ruleta rusa, y esto no solamente nos afecta a nosotros, sino que puede afectar a nuestros adolescentes. Gracias por esa respuesta, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cómo tener acceso a esas guías? Y particularmente este comentario vino cuando estaba hablando usted, doctora, acerca de la forma de hablar con los jóvenes sobre la marihuana. Muchas de esa información está, creo, en la página de web. De todas maneras, una de las cosas que yo hago cuando trabajo especialmente, ¿no? Con este grupo es darles las fuentes de recursos que yo utilizo normalmente, porque como bien dijo el doctor Aguirre al principio, y lo dijo usted también,
fue que estos webinarios que nosotros damos no solamente es la opinión de uno, de vez en cuando, claro, voy ahí un poquito y digo mi opinión, ¿no? Pero las cosas que les decimos, las cosas que le comunicamos están basados en la evidencia. Entonces, estos recursos los va a tener la oficina del doctor Aguirre, ¿no? Que ya tienen muchos de ellos. Entonces, una manera de acceder a esas guías es que ustedes se pongan en comunicación con la oficina y ellos entonces a través de email o teléfono y ellos les pueden dar la disponibilidad y mandarle los enlaces de donde pueden ustedes encontrar estas cosas. Gracias. Tenemos un comentario acá que nos escribe Annie, dice gracias por la forma tan bonita de ubicarnos esta realidad. Y también un comentario y pregunta de otra persona que está viendo el Facebook Live. Dice, lamento lo sucedido en su familia. Gracias por compartir. Sería muy valioso que nos compartiera cuál fue la falla, es decir, poca información al respecto, me imagino, del tema. Mm. Me encanta esa pregunta porque, claro, como se pueden imaginar, todo padre que especialmente pierde a su hijo siempre se hace la pregunta, ¿qué podría haber hecho mejor? ¿Verdad? ¿En dónde fallé? Y yo creo que de alguna manera esa es una pregunta que no lleva a ningún lado como padres, porque no va a haber nada que te devuelva a tu hijo, ¿no? Yo, por supuesto, he reflexionado, ¿no? No tanto de cuál fue el fallo mío, ¿no? Sino, bueno, los chicos no viven en aislamiento, no solamente son las familias, no les podemos controlar, tiene un entorno. Y yo creo que realmente el problema fue un problema de sistema en general en aquella época, ¿eh? Estamos hablando de hace 20 años. Estamos hablando donde entonces no se valoraba tanto como se valora ahora el tema de salud mental, de salud conductual, de uso de sustancias. Las prácticas y el conocimiento de los psicólogos y psiquiatras a los que llevamos a mi hijo eran más clínicas que sociales, no tanto más médicas que tema de salud pública. Un sistema también que era muy punitivo, porque como hemos dicho, ¿no? Entonces todo eso se penalizaba mucho, entonces si encontraban a alguien con parafernalia, pues ya le metían en el sistema judicial, punitivo, policial. Hoy en día hay mucho más conocimiento. Todo eso ha cambiado en parte por, desgraciadamente, la epidemia de opioides. ¿Eh? Mi hijo murió de eso, de una sobredosis accidental de opioides. Em, pero también es cierto que, porque claro, es muy fácil echarle la culpa a los demás, también es cierto que nosotros, como padres, no éramos conscientes de lo que estaba ocurriendo, no éramos conscientes de este cambio de la marihuana, no éramos conscientes de que la marihuana efectivamente era una puerta de entrada. No sabíamos que la marihuana causaba paranoia, aunque Jonathan, mi hijo, a veces decía, no, a veces me tengo que salir del metro porque me da la sensación de que todo el mundo me está mirando. O a veces tengo unos pensamientos que hasta yo mismo me asusto de mí mismo, ¿no? Em, no conectábamos que eso fuera debido a la marihuana, porque no había tanta información y porque también nosotros, todo hay que decirlo, y es que no nos podemos quitar culpa, ¿no? Yo viví en una época en la que la marihuana se fumaba en entornos jóvenes. Yo decidí no tomarla, pero estaba a la orden del día en las universidades, en los grupos, ¿no? Éramos de esa época de los 70, de los 80, ¿no? De las libertades. Era una falta de conocimiento total y absoluta y no había responsabilidad por parte de nadie de decir vamos a crear un programa de concienciación, porque entonces el problema, no quiero decir que no hubiera el problema, pero no era de la magnitud que existe hoy en día, ni con las consecuencias que existen hoy en día, y sobre todo no había lo que hay y es ese cambio de la composición de la marihuana con ese THC que ha subido hasta niveles donde es cuestión de un año y medio, de que una persona que consume marihuana de una manera regular empiece a desarrollar ya esos ataques psicóticos. Eso entonces no existía. Y también
lo voy a decir, yo tampoco compartía esto con mucha gente, porque era mi hijo, ¿no? Y qué iban a pensar de mi hijo. Y luego mi hijo además, bueno, era un chico estupendo, entonces la imagen de él era otra, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues que no tengo por qué decir estas cosas a la gente, ¿no? Que tenemos este problema, si él funciona muy bien en sociedad y tal, ¿no? Y eso fue un error. Un poco, no de vergüenza, porque yo nunca me he avergonzado de mi hijo, pero sí de temor de que le juzgasen. Y como nosotros los padres queremos apoyar y abrazar tanto a nuestros hijos, ¿no? Y estamos tan orgullosos, no queremos que los demás les juzguen, que les hagan daño. Y en eso yo tenía que haberlo pensado de otra manera, pero no puedo cambiarlo y teniendo las circunstancias que teníamos en ese momento, hicimos todo lo posible para ayudarle y eso fue algo que sí me enorgullezco, que nunca le abandonamos, siempre estuvimos a su lado, siempre buscamos maneras de ayudarle, pero bueno, pues no tuvimos éxito. Gracias, doctora, por su respuesta tan transparente para esta pregunta. Nos escriben también qué efecto causa la marihuana en personas con autismo. Es interesante esa pregunta. Les voy a decir que no tengo la respuesta. No sé cuánto se ha estudiado, sinceramente. Esto, en parte porque, bueno, primero estamos aprendiendo mucho, ¿no? De las sustancias, pero también estamos aprendiendo mucho del autismo. El autismo es un espectro, ¿no? Donde dependiendo del impacto que pueda tener el individuo de autismo, así tiene unos comportamientos, unas necesidades diferentes. Entonces es como, digamos, es un síndrome, el síndrome autista, ¿no? Con diferentes maneras. Es una pregunta excelente y ciertamente yo ahora voy a mirar, ¿no? Si hay algo y si encuentro algo que sea validado, validado por la experiencia, se lo pasaré al doctor Aguirre para que lo comparta con ustedes. Gracias. Nos preguntan también, bueno, es comentario y pregunta. Sé que la marihuana es de consumo legal, mis vecinos consumen y el mal olor invade mi casa. El absorber el olor puede afectar a mis hijos y a nosotros como adultos. Si ellos son vecinos y están relativamente lejos, yo creo que no, pero sí que es cierto que la exposición es lo mismo que el tabaco, ¿verdad? La exposición secundaria, ¿no? Y de eso hay algunos estudios y de hecho sí que vi algunos estudios en los que estaban viendo, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, ¿no? Y estoy fumando marihuana y usted está justo enfrente, ¿no? Y yo le echo el humo, por ejemplo, si lo estoy fumando, ¿no? O que haya ese ambiente en el aire, existe una posibilidad de que haya un tipo de afección. Pero yo creo que en este momento yo no con seguridad no le puedo decir sí o no, porque esto es un tema que se está viendo, sobre todo porque el consumo de marihuana ahora hoy en día se hace de forma diferente, ¿verdad? O sea, ya no tanto es el fumar, sino como el vapear. Entonces esa distribución, si por ejemplo usted está en sitio cerrado, a lo mejor le llega el olor, pero no le llegan los humos. Eh, entonces, no sé, doctora Aguirre, si tiene usted algún tipo de opinión o datos acerca del tema. Sé que se está estudiando y que ha habido algunos estudios que dicen bueno, que depende de la concentración y de la proximidad, pero no le escuchamos. Pues estamos tomando cuenta de las preguntas que hacen y que en este momento no tendríamos una certeza de poderlas responder y ya tenemos una tarea para la casa para poder documentar y luego pues hacerla conocer, ¿sí? Ujú. Muchas gracias. Y doctor, también nos preguntan, ¿pero habrá un programa donde le ayudan a los jóvenes para hacer conciencia del uso de las drogas? ¿Nos puede dar más información acerca del programa de Padres en Acción? Sí, hay programas para tanto para padres como para niños. El programa que tenemos en la Iniciativa Latina de Salud está orientada a los papás, no está orientada a los niños.
Hay muchos programas dirigidos a los adolescentes, pero una partecita se descuidó y son los padres. Sí, los padres juegan un rol muy importante en el desarrollo saludable de su hijo. Y entre ellos el tema del inicio y luego el abuso del consumo de sustancias. Sí hay programas que tenemos en el condado, de hecho misma iniciativa Latina de Salud tiene programas que están bajo contrato con otras organizaciones que tienden a trabajar en la prevención del uso de sustancias en niños y adolescentes, en las escuelas. Si alguien está interesado en estos programas, pues déjenos saber y las ponemos en contacto y le hacemos la referencia correspondiente a estos programas. Gracias, doctor. Y en los comentarios también van a encontrar más información acerca de cómo ponerse en comunicación con el programa de Padres en Acción. Sé que ya estamos también a la 1:30, pero me gustaría hacer otra pregunta más que tenemos aquí, y pues vamos a también estarles contestando por medio de los comentarios, pero creo que esto es muy importante. Al igual que todas las demás, esta dice, ¿cuánto tiempo dura el efecto de la marihuana en el cuerpo y cuál es el método para detectarlo? ¿Por análisis de sangre u orina? Eso es muy, muy interesante. Bueno, todo depende también de la cantidad, ¿no?, que uno haya tomado de marihuana, pero normalmente los efectos de la marihuana no son demasiado largos, ¿no? Es decir, uno y depende de la cantidad, es igual que el alcohol, ¿no? Em, Sin embargo, en el momento que una persona está bajo los efectos de la marihuana, uno lo puede ver, como había dicho, de la manera que actúa y tal. Hay varias maneras de detectarlo. Efectivamente, uno de ellos es en la orina. Y yo creo recordar que aquí en Maryland, si usted va a una farmacia como CVS, Walgreens, lo que sea, hay kits de hacer test de orina para cannabis. Yo he visto en otros estados donde eso se ha empujado un poco más, donde se hacen para los diferentes tipos de drogas, pero la orina es algo que incluso se puede hacer en casa, porque ahora ya lo puede usted comprar, ¿no? También se puede hacer pruebas de saliva, lo que pasa es que la detección es mucho más corta, ¿no? Porque claro, una vez que ya está en el organismo y tal, es diferente. Y luego pruebas de cabello, lo que pasa es que el costo es mucho más grande. Entonces y puedo mirar, porque además yo recuerdo haber estado en Ohio, donde a mí me llamó muchísimo la atención que ellos tenían, era un CVS, que ellos tenían toda una zona, ¿no?, para el tema de detección de drogas, naloxona, todo este tipo de cosas. Y cuando vine aquí, yo vi que no había tantas. Pero sinceramente yo creo que posiblemente depende mucho del distrito de Montgomery County donde uno vaya, ¿no? Porque estos son recursos diferentes y claro, si no hay algunos sitios donde este consumo de marihuana es más prevalente, ¿no? Y ahí posiblemente sí se puede encontrar más este tipo de kits. Pero la orina sí es una de las cosas que se ven. Y además lo bueno de la orina, ¿no?, es que a lo mejor uno puede estar normal, pero si le hace la detección, puede hacer una detección incluso, creo que es de 24 o 48 horas, ¿no, doctora Aguirre? Sí, Donde 24 y 48 horas. Ujú. puede hacer un análisis de orina y si uno no lo ha consumido hoy, pero lo consumió el día anterior o hace 2 días, todavía le da positivo. Muchas gracias. Y tal vez una más. ¿Qué realmente significa el uso recreativo de la marihuana? Bueno, el uso recreativo de la marihuana significa que usted no tiene una condición médica que, que de alguna manera el consumir la marihuana le pueda ayudar, ¿no? Porque para que uno tenga, como hemos dicho antes, ¿no?, el uso de la marihuana o del THC
tiene que ser para que una persona que tiene una especie de condición médica, incluso hay personas, por ejemplo, de quimioterapia o para dolores, ¿no? A veces eso se prescribe, pero como sabemos que tiene un riesgo, tiene que haber un seguimiento bajo un prescriptivo médico de ver, bueno, cómo le está yendo, le está interaccionando con otras medicinas. Ese es el tema médico. Todo lo que no entre en ese aspecto no es para uso recreativo. Es cierto que uno puede decir, ay, pero es que yo estoy muy ansiosa y a mí el fumar marihuana me viene muy bien y me calma, ¿no? O tengo dolores de artrosis y yo tengo más de 21 años y puedo irme allí. Bueno, sí, claro, uno poniéndolo así dice, no, claro, es que eso tiene una cosa, un- lo diré, eso tiene un objetivo médico, ¿no? Quitarle la ansiedad, quitarle el dolor, pero no entra dentro de la legislación como tal, ¿eh? Que eso, puesto que usted no tiene una tarjeta médica, eso no se lo ha prescrito un médico, aunque usted lo utilice para calmar los nervios, la ansiedad, para poder dormir, se considera de uso recreativo. Muchas gracias por todas las respuestas, doctora Cristina y doctor Aguirre. Quiero pues también dejarles saber a las personas que nos están viendo que si todavía tienen preguntas, déjenosla en los comentarios y nosotros pues vamos a poder brindarles una respuesta. Y pues esperamos de que esta información les haya sido muy útil, que les haya brindado una respuesta clara a lo que es la marihuana y que también hayan aprendido algunas herramientas prácticas para apoyar a sus hijos. Recordemos también que la prevención comienza con la comunicación, la información y el acompañamiento constante en casa. Así que, pues, ¿tienen algunas palabras de despedida, doctor Aguirre y doctora Rabadandier? Adelante, doctora. No, solamente de nuevo agradecer a la iniciativa de Salud Latina de darme esta oportunidad, ¿no? De crear comunidad alrededor de esto. Por favor, hablen, por favor, hablen. Esto que han aprendido, va a haber un enlace, mándeles el enlace a todo el mundo. No se avergüencen, no tengan miedo. Lo importante es que tomen acción y que sepan algo que ha dicho muy importante el doctor Aguirre, que ustedes no están solos, que tienen todo un batallón de gente, de especialistas, de padres como yo, apoyándoles, porque lo que queremos es que nuestra comunidad, que nuestros jóvenes, ¿no? tengan herramientas suficientes para poder ser felices hombres y mujeres de provecho y educados, todos, para que nuestras familias sean siempre lo que hemos querido, ¿verdad? El orgullo nuestro, de todos los padres y madres. Bien, pues yo quiero agradecerle siempre a Cristina por todo ese apoyo que nos ha dado y nos sigue dando a la Iniciativa Latina de Salud. En breve estaremos también trabajando con ella, con las sesiones de Padres en Acción que empezamos en el mes de abril, ¿sí? Donde son 7 semanas de trabajo de 2 horas cada sesión, en las que pues tocamos todos estos aspectos que hoy brevemente los hemos tocado. Pues, la comunidad está invitada, si sienten motivadas a tener más información o quieren conocer un poco más del programa, ahí por el WhatsApp o por el Facebook, pueden poner su número de teléfono y una sola palabra que nos identifica e inmediatamente nos contactamos. Ponen su nombre, su teléfono y digan Jonathan. Y ahí, Es el y nombre de ahí mi nos hijo. comunicamos. Ese nombre es el hijo de Cristina y es una forma en la que nosotros también honramos su nombre y lo que a través de él estamos aprendiendo, no solo como profesionales, sino como seres humanos. Entonces, Gracias, ese gracias. teléfono es Jonathan y nosotros les respondemos y ahí nos seguimos en contacto. Muchas gracias por todo y Ingrid por tu colaboración para montar este webinar.
Gracias, con mucho gusto y gracias a todos los que nos acompañaron. Pues fue una hora y media cargadita de mucha información. Recuerden que este video pues va a estar en nuestra plataforma para que ustedes puedan verlo las veces que quieran, a la hora que ustedes quieran y como también dijo la doctora Cristina Rabadán y él que también pues compártanla con 5 personas y así pues también estas personas van aprendiendo más acerca de este tema. No olviden pues de seguir nuestra página de Facebook, al igual en nuestras otras redes sociales para que más personas puedan tener acceso a esta información. Y como también mencionó el doctor Luis Aguirre, que esperamos que participen de nuestro programa de Padres en Acción. Envíen la palabra Jonathan al número 240-401-0487. Van a encontrar este mismo número en los comentarios para que ustedes puedan tener más información. Estamos aquí para servirles y hasta la próxima transmisión, pues cuídense mucho y cualquier duda, pregunta, mándenos un mensaje. Que tengan una bonita tarde.